Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida en nombre de Redetza a la edición número 51 del programa de webinars de Redetza, en este caso titulado Acuerdos de riesgo compartido, aprendizajes desde la implementación. Bueno, algunos aspectos técnicos antes de iniciar. El webinario se realizará en idioma español, pero hay interpretación al inglés. Pueden seleccionar la opción cliqueando en el icono del globo en la parte inferior del Zoom, en la parte derecha, ¿sí? Pueden poner la interpretación al inglés, el original que será en español. Y esta sesión va a ser grabada, como todos los webinarios de Redetza, que luego podrán encontrar en la página web de Redetza y en Pajo TV, en YouTube, ¿sí? Sin más, le doy la palabra a Alejandra Lengruber, jefe interino de la Unidad de Acceso a Medicamentos y Tecnologías Sanitarias de la OPS, para hacer la apertura. Buen día, Alejandra, ¿qué tal? Buenos dias, Malém. Muchas gracias. Buenos dias a todas e a todos por la participação em mais este webinar. Há poucas semanas estávamos aqui em webinário número 50, já estamos agora no número 51. Hoje, sobre acordo de riesgo compartido. Muitas graças. Temos um tema de muito interesse. Eu diria que é um tema também pouco controversial e ao menos a mim me encanta os temas controversiais. Assim que justamente para isto que temos, não, esses debates e intercâmbio de experiências. Eh, Há alguns que são muito entusiastas, né, do tema de riesgos compartidos, pensam que é uma ferramenta, que é um método, que é uma estratégia que incrementa a possibilidade de acesso a tecnologias sanitárias. Outros já são muito críticos de que não há dados suficientes aqui, principalmente na região, para avançar com estratégias desse tipo, que isso interessa muito mais à indústria, não? Então, já estou aqui adelantando alguns argumentos pró e contra. Eu não vou dar minha opinião aqui para, não quero aqui adelantar minha opinião sobre esse tema, mas eu posso dizer que isso é, sem dúvida, é um tema complexo, um tema que amerita realmente uma discussão, um intercâmbio de experiências, não? Sabemos que as primeiras, algumas vezes, quando miramos experiências internacionais, creio que uma das primeiras instituições que ha utilizado ha sido o NICE, há muitos anos já havia utilizado para já riesgo compartido, e se não me recordo bem, a primeira experiência ha sido muito negativa, e há outros casos de êxito. Então, eu creio que não há uma resposta única, por isso foi a ideia de trazer este tema aqui para essa discussão. Já queria antecipar aqui mis saludos também a nossos expositores de hoje. Temos a Juan Yanguela, de NICE, do Reino Unido. Muitas graças, Juan, por aceitar essa invitação. Também a Rodrigo Severino, do Ministério da Saúde de Chile. Graças, Rodrigo. E também a Luiz Goros Tordoy, do Ministério de Saúde da Nação de Argentina. E aproveito para saudar também meu querido Virgílio Petrungaro, que também está conosco aqui com toda a equipe aí de eh, de Argentina, que sempre estão sempre muito sólidos, não, em todo o tempo de avaliação de tecnologia. Sei que muitas graças pela participação dos nossos colegas argentinos, que sempre agradecem. Bien, entonces yo voy a ser breve. Quería decir que el tema de incorporación de tecnologías sanitarias en esos contextos de incertidumbre clínica, ¿no? Em que também a evidência está sempre em evolução e que há restrição do preço. Esse é um desafio comum a nossos sistemas de saúde na região. Então, por esses desafios, esses sistemas de saúde cada vez mais recorrem a novos mecanismos para gestionar esta toma de decisões sobre cobertura e sobre financiamento
buscando algo de mais flexibilidade, não? Para essas decisões de cobertura. E neste contexto tão complexo, esses acordos de risco compartido han sido ou vêm sendo utilizados como uma das ferramentas para facilitar de alguma maneira esse processo ou de facilitar esse acesso barra condições muito específicas, abordando essa incertidumbre em torno à sua efetividade, seguridade e impacto pressupostário. Sin embargo, como mencionei a princípio, essa implementação dessa ferramenta apresenta vários desafios significativos em termos de desenho, de monitoreio, de la disponibilidade de dados, das capacidades institucionais, não? Porque a ser um risco compartido baseado em critérios de efetividade, de monitoreio de dados de vida real, por exemplo, inclui, obviamente, a necessidade de que esses sistemas de monitoreio existam, não? E estejam implementados, e sabemos de los desafios de nossos países que muitas vezes não dispõem de dados para de um sistema de monitoreio como deveria ser adequado em situações como esta. Não? Então, nosso objetivo hoje é conhecer essas experiências de nossa região. Nesse caso, vamos atender a experiência de Chile e da Argentina, e também a experiência de um país que poderíamos dizer que está mais avançado no uso, ou tem mais experiência, mais anos de experiência em la utilização, para que podamos aprender um pouco mais sobre essas experiências na implementação em distintos contextos, de distintas características de sistema de saúde, e assim poder contribuir ao intercâmbio de conhecimento em nossa região. Hoje, nossa moderadora será minha colega Caroline Bregman, de nosso secretariado da Redetsa, e que ha sido, por muitos anos, ha trabalhado em NICE e conhece muito bem a experiência de NICE com esse tipo de ferramenta. Assim que vai ser, sem dúvida, uma excelente moderadora para nossa sessão. E sem mais, que creio que já passei do tempo que me haviam asignado para essas palavras de abertura, queria passar a palavra a Caroline, agradecendo por essa moderação e volvendo aqui a agradecer a todos vocês por a participação. Decir que já temos mais de 200 pessoas conectadas para que vejam o nível de interesse por esse tema em nossa rede. Así que muchísimas gracias a todos por la participación, a los panelistas una vez más, y paso la palabra a Carolina. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Alexandre para tus palabras y tu apertura. Buen día a todos y todas. Es un gusto moderar este webinario hoy. Como explicó Alexandre, presentaremos distintas experiencias de acuerdos de riesgo compartidos, por qué y cómo se implementan. Y entonces nuestro primer orador es Juan Yanguela del National Institute for Health and Care Excellence del NICE en el Reino Unido. Nos contará de los procesos de estos tipos de acuerdos en el instituto. Juan es licenciado en Ciencias Biomédicas por la Universidad de Manchester. También tiene máster de Oxford y un doctorado en Política y Gestión de Salud por la Universidad de Carolina del Norte. Actualmente es asesor en los equipos de NICE Advice y NICE International y tiene experiencia en economía de la salud, equidad y evaluación de efectividad. Y en su rol actual apoya a las empresas farmacéuticas y también de tecnologías médicas en la planificación de generación de evidencia clínica y también económica y colabora también con los países para fortalecer los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias. Adelante, por favor, Juan. Muchas gracias, Caroline y Alexandre, por vuestra introducción. Es un placer estar aquí con todos ustedes y compartir experiencias sobre los acuerdos de riesgo compartido y hablar sobre la experiencia que hemos tenido en este tipo de acuerdos en el NICE. Voy a compartir ahora mi presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí se ve, pero todavía no en Presenter Mode. Ahí sí. Vale, estupendo. Bueno,
Antes de empezar a hablar de los acuerdos de riesgo compartido, voy a hablar de un poco del marco de toma de decisiones que utilizamos en NICE, que es muy específico. Nosotros nos regimos principalmente sobre el ICER, el ratio de coste-efectividad incremental. Lo que hacemos ver es comparar el coste de un nuevo tratamiento comparado con el estándar de cuidados en el sistema de salud actual y ver el coste adicional que existe por cada año de vida ajustado por calidad adicional que genera una nueva tecnología. Y lo que hacemos nosotros es utilizar un umbral de entre 25.000 y 35.000 libras por cada año de vida ajustado por calidad. ¿Y por qué utilizamos un umbral que es un baremo, o sea, que no es un umbral fijo, sino que tiene un rango? Porque tenemos en cuenta otros criterios a la hora de movernos dentro de ese rango de entre 25 y 35.000 libras. Por ejemplo, si hay mucha incertidumbre, vamos a aceptar un umbral menor, más acercado al de 25.000, mientras que si hay menos incertidumbre o si tenemos evidencia de que la tecnología puede, por ejemplo, reducir inequidades, nos vamos a acercar más a poder aceptar un umbral de coste-efectividad más alto, más cerca de los 35.000. Y entonces este umbral es lo que utilizamos nosotros como baremo principal a la hora de tomar decisiones sobre la financiación o no de determinadas tecnologías en el Reino Unido, en Inglaterra. Es importante decir que cuando NICE evalúa medicamentos a través de su programa de Technology Appraisals, si NICE recomienda algo, la implementación de esa tecnología sanitaria, de ese fármaco, es obligatoria en el Sistema Nacional de Salud, dentro de un periodo normalmente de 3 meses, con lo cual la recomendación de NICE tiene mucha fuerza porque está asociada a un mandato de financiación. Una vez que la compañía proporciona la evidencia, esa evidencia es evaluada por un grupo académico y después un comité independiente evalúa tanto la evidencia de la industria como la evidencia o como la evaluación que ha hecho el grupo académico, el comité toma una recomendación en base al umbral que hemos hablado de 25.000 a 35.000 libras. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar el comité? Y aquí es muy importante hablar de la flexibilidad. Es algo que Alexandre ha comentado en sus palabras iniciales. Podemos tener varias opciones. Puede ser una recomendación positiva, es decir, la tecnología es costo efectiva dentro de ese umbral. Es negativa, también si la tecnología, por ejemplo, tiene un ICER de 48.000 libras por año de vida ajustado por calidad, está por encima de lo que estamos dispuestos a pagar y por lo tanto recibe una recomendación negativa. Otra opción es un acuerdo de acceso gestionado, que es la manera más común que tiene NICE de hacer algo parecido a un acuerdo de riesgo compartido. Y este acuerdo de acceso gestionado es una recomendación provisional para usar una tecnología con financiación pública dentro del sistema de salud, pero condicionada a que se siga recabando evidencia sobre cómo funciona esta tecnología en el mundo real, en la práctica clínica real, y luego se reevalúa a los años, después de haber recogido evidencia, para determinar si podemos hacer una recomendación final definitiva. Y esta segunda evaluación decidirá si se financia de manera rutinaria o si se retira después de haber visto que no es costo efectiva tras haber recopilado más información. También podemos hacer recomendaciones optimizadas que llamamos, que lo que hacen es recomendar una tecnología para un grupo concreto, es decir, no es costo efectiva para toda la población incluida dentro de la autorización de comercialización, pero sí es para un grupo más específico. Puede ser, por ejemplo, gente con una mutación específica dentro de una patología oncológica para los cuales la tecnología funciona mejor. Y luego, en algunos casos excepcionales, podemos hacer recomendaciones para uso en investigación. Entonces, hoy nos vamos a centrar en esa tercera recomendación, que es recomendaciones para acceso gestionado. Y es importante saber que cuando hablamos de evaluación de tecnologías sanitarias dentro de NICE, nosotros no hacemos una evaluación a un precio fijo. Es decir, no decimos, esa tecnología cuesta X y vemos si es costo efectiva a este precio X, sino lo que hacemos es utilizar el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias para determinar
el precio de las tecnologías. Y lo hacemos en 3 pasos. Como les hemos dicho antes, tenemos un umbral de 25.000 a 35.000 libras. Entonces, lo primero que va a hacer el comité es decidir si dentro de ese baremo, de ese rango, cuál va a ser el umbral para esa evaluación específica. Si hay mucha incertidumbre, puede ser 25.000. Si hay menos incertidumbre y hay, por ejemplo, un impacto en la equidad, nos vamos a ir más cerca del de ese 35.000. Cuando determina ese umbral y se construye el modelo de coste-efectividad, lo que se hace es ver cómo se puede negociar con la empresa farmacéutica para llevar el precio de ese medicamento a un precio que lo haga coste efectivo con respecto al umbral que hemos seleccionado para esa evaluación. Y en base a eso se hace la recomendación. Entonces, el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias que hace NICE lo que hace es informar las negociaciones comerciales entre el departamento, entre NHS England, que es el organismo que gestiona a nivel nacional el sistema de salud inglés, y las farmacéuticas. Y todo esto está informado por la evaluación que hace NICE. Entonces, lo que intentamos hacer es, como vemos aquí en la diapositiva, llevar a través de negociaciones el precio a un precio que haga la tecnología costo efectiva. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de maneras muy diferentes. Tenemos una cosa que se llama acuerdos de acceso a pacientes, que básicamente son descuentos. Esos descuentos pueden ser descuentos simples, es decir, se aplica un porcentaje de descuento al medicamento de manera que sea coste efectivo. Puede haber acuerdos más complejos, como puede ser precio-volumen, y también puede haber acuerdos de acceso gestionado. Entonces, ¿qué hacemos en estos acuerdos de acceso gestionado? Hacemos una combinación de hacer un descuento simple o un descuento más complejo, que puede ser precio-volumen, puede ser eh, determinadas dosis gratis, puede ser basado en resultados. Hay diferentes versiones de esos acuerdos, pero condicionado a que se recoja datos durante la recomendación provisional. Es decir, nosotros decimos, hay mucha incertidumbre en esa decisión, por lo cual damos una recomendación provisional para recoger más datos, negociamos durante ese periodo un precio que baje lo suficientemente el precio para que incluso con toda esa incertidumbre sepamos que podamos seguir pagando un precio costo efectivo, y luego, después de haber recogido durante varios años datos, reevaluamos esa tecnología para ver si podemos recomendarla de manera rutinaria. Entonces, como les comentaba, un acuerdo de acceso gestionado para el NICE es un acuerdo con un límite temporal en la que decimos que la medicina tiene el potencial de ser prometedora y de ser coste efectiva, pero hay mucha incertidumbre, con lo cual requerimos una, un plan de recolección de datos y un acuerdo comercial que lo que nos va a hacer es asegurarnos que incluso en los escenarios más adversos o en un grupo de escenarios adversos vamos a seguir pagando o sea, un precio que sea coste efectivo durante este periodo de recogida de datos. ¿Qué principios rigen en los acuerdos de acceso gestionado? Pues estos son los principios actuales y están informados por las experiencias primeras que tuvimos con los acuerdos de acceso gestionado en los principios de de la década pasada. Al principio teníamos un fondo de acceso gestionado para terapias oncológicas en 2012, pero en los últimos años hemos desarrollado un fondo que permite financiar estos acuerdos de riesgo gestionado a terapias no oncológicas, con lo cual uno de los principios que se rigen ahora, por los que se rigen ahora los acuerdos de riesgo gestionado, son la equidad entre terapias oncológicas y terapias no oncológicas. Otro de los objetivos es centrarnos en las medicinas que realmente son prometedoras y en las que recoger más datos va a resolver la incertidumbre. Por ejemplo, si tenemos una terapia muy innovadora, pero cuya coste efectividad no va a ser diferente si recogemos más datos, es decir, por ejemplo, tenemos datos muy maduros sobre mortalidad libre de progresión y mortalidad eh, total, y tenemos datos bastante fiables de calidad de vida.
Si recogemos más datos a largo plazo, puede que cambie un poco, pero tenemos bastante seguridad de que la estimación de ese ICER no va a cambiar mucho. Con lo cual, es prometedora, puede que sí, puede que no, pero recoger más datos no va a cambiar nuestra decisión, con lo cual no es un candidato para eh, un acuerdo de acceso gestionado. Sin embargo, muchas de las terapias oncológicas nuevas que tienen resultados muy prometedores de supervivencia, pero que si el ensayo pivotal solo tiene 18 o 24 meses, no tenemos la suficiente madurez en las curvas de Kaplan-Meier para ver cómo va a desarrollarse la enfermedad más a largo plazo, ahí haciendo un acuerdo gestionado y viendo cómo realmente esa terapia funciona a más largo plazo, sí que podemos reducir mucho la incertidumbre en cuanto al ICER, con lo cual ese es el tipo de terapias donde nos centramos. Es importante saber que hay que centrarse en terapias prometedoras, con incertidumbre, pero que tengan el potencial de ser costo efectivas. Si una terapia, incluso haciendo una modelación temprana, vemos que incluso si la mortalidad, por ejemplo, tiene un perfil muy positivo, incluso si eso se diera, no vamos a conseguir que sea costo efectiva porque es muy cara, la implementación de esa tecnología es muy costosa, puede que o sea, no hay potencial de coste efectividad, por lo tanto, no sería un buen candidato para un tipo de acuerdo como este. Cuando hacemos la recomendación de utilización durante un periodo determinado, tenemos que asegurarnos de que sea el menor periodo, el menor tiempo posible para resolver la incertidumbre. Es decir, no queremos tener esta recomendación condicional durante muchísimos años sin llegar a una conclusión final. Tenemos que recoger información lo más rápido posible y durante un máximo periodo de 5 años. Otro aspecto importante es que cuando en este tipo de acuerdos, todos los pacientes que cumplen los criterios de financiación establecidos en la recomendación de acceso gestionado tienen derecho a recibir este tratamiento. Y explicaré más adelante por qué esto es importante. Em, Al final de este acuerdo gestionado, por supuesto, se actualiza la recomendación, es decir, la recomendamos, recogemos datos y hacemos otra evaluación posterior en la que tomamos una decisión final. Y muy importante es que en el caso de que una terapia tenga una recomendación de acceso gestionado, se recopilen datos y luego esa terapia tenga una recomendación negativa, los pacientes que han iniciado su tratamiento durante el periodo de acceso gestionado siguen recibiendo el tratamiento incluso si hay recomendación negativa en la segunda evaluación y la empresa cubre ese coste. Esto es importante porque en los primeros acuerdos que tuvimos de acceso gestionado no había una cláusula de salida, con lo cual había mucha incertidumbre en los pacientes que habían iniciado el tratamiento durante el periodo de acceso gestionado de qué iba a pasar con ellos si la recomendación final era negativa. Con lo cual, esto fue un aprendizaje muy importante que hicimos, es tener unos criterios de salida muy establecidos para dar certidumbre a los pacientes de que si después de que acabara este acceso gestionado y fuera una recomendación negativa, pero el clínico, a pesar de que la terapia no es coste efectiva, considera que el paciente puede seguir beneficiándose, aunque a nivel poblacional no se considere coste efectiva, para ese paciente se va a seguir financiando para no interrumpir su tratamiento personalizado. ¿Cómo financiamos estos dos acuerdos? Como les he dicho antes, cuando NICE toma una decisión de financiación, hay obligatoriedad de que el servicio de salud lo financie y procede de la financiación general del servicio de salud. En el caso de una recomendación de acceso gestionado, esos fármacos se eh, financian con fondos separados. Y hay un fondo para terapias oncológicas y otro fondo para terapias innovadoras, eh, que no son oncológicas, para todo tipo de terapias no oncológicas. Cada uno de estos fondos tiene un presupuesto de 340 millones de libras anuales. Y esto nos da certidumbre de el gasto total que vamos a tener en estos fondos. ¿Por qué es importante uno de los principios que teníamos anteriormente de que toda la población va a tener derecho a acceder a estas medicinas? Pues porque aunque sea un presupuesto fijo de 340 millones de libras al año, nunca se cierra. Es decir, si entran más pacientes, lo que se va haciendo es añadir pacientes hasta que llegas al tope y si hay
un gasto superior al tope del presupuesto, lo que se hace es una reconciliación al final con las farmacéuticas, de manera que las farmacéuticas devuelven dinero sobrante de manera proporcional a los pacientes que han sido tratados con los diferentes medicamentos que están incluidos en el fondo. Y esto nos da certidumbre, pero a la vez también nos permite seguir incorporando a pacientes sin tener que decir que no a los nuevos pacientes que van entrando. En cuanto al número de acuerdos que hemos hecho de este tipo, hemos firmado 72 desde 2016, que fue cuando creamos la nueva versión del el Fondo para Terapias Oncológicas. En enero de 2026 había 9 terapias que seguían recogiendo datos. 10 terapias estaban haciendo la segunda evaluación después de recoger datos y 53 ya habían salido del proceso de acuerdo gestionado. De esos 53, 33 habían recibido una recomendación positiva, 13 habían recibido una recomendación positiva, pero solo para un subgrupo de la población, 2 habían recibido una recomendación negativa y luego unos 5 habían tenido, pues o bien se había retirado la recomendación o bien no había solicitud de la empresa de reevaluar y por lo tanto no se reevaluó. Eh, Por último, comentar que lo que hacemos siempre cuando empezamos una evaluación de cualquier tecnología, hacemos un análisis de la factibilidad de un acuerdo de acceso gestionado. Es decir, tenemos que ver qué incertidumbres existen en los datos para ver si se pueden resolver con ampliar la recogida de datos más años. Si, por ejemplo, los ensayos pivotales tienen un periodo de follow-up que nosotros podamos utilizar para dentro de 2 o 3 años tener datos más maduros. Si existen fuentes de datos de la vida real que podamos utilizar para hacer este seguimiento sin añadir más trabajo al sistema de salud que ya está sobrecargado. Y también tenemos que ver si es factible implementar esto de manera temporal sin crear demasiado trabajo adicional para los clínicos de recogida de datos, de cambios de manera de administrar un servicio que puede que no se mantengan en el tiempo si la terapia no es recomendada finalmente después de reevaluar. Y entonces es muy importante ver que esto es factible antes de poder recomendar de manera de un acuerdo de acceso gestionado. Y luego también, cuando se hace una recomendación de acuerdo gestionado, es muy importante tener un acuerdo de recogida de datos muy claro, en el que establezcamos cuánto va a durar la recogida de datos, qué población va a ser diana para esta terapia y recogida de datos, qué incertidumbres queremos resolver, es decir, normalmente suele ser mortalidad libre de progresión y mortalidad total, pero también a veces hace falta recoger datos sobre calidad de vida, por ejemplo, cómo de frecuentes son los efectos secundarios y el coste de tratar esos efectos secundarios en el servicio de salud. También cada cuánto vamos a hacer los cortes de los datos para hacer el seguimiento y ver si tenemos información suficiente para tomar una decisión. Y por supuesto, tenemos muy en cuenta todo lo que es la legislación de gobernanza de la información y de protección de datos. Y también consideraciones de cómo se va a publicar esta información si la farmacéutica tiene interés en publicarlo en revistas científicas. Y simplemente para terminar, cuando terminamos este periodo de recogida de datos, lo que hacemos es reevaluarlo a través de NICE. Y es muy importante recalcar que lo que hacemos no es simplemente ver si se han cumplido los objetivos que habíamos marcado, sino que tenemos que volver a hacer todo el análisis de pico. ¿Por qué? Porque si hemos recomendado una terapia hace 5 años de manera de acceso gestionado y a los 5 años la reevaluamos, el estándar de cuidados dentro de NHS va a haber cambiado. Entonces, el comparador para ver si es coste efectivo con respecto a lo que ya hay en el servicio de salud puede que haya cambiado, con lo cual tenemos que volver a hacer el problema de decisión, establecerlo bien en base a lo que existe en ese momento en el servicio de salud y volver a hacer la toma de decisión con respecto a esa situación. Y entonces ya aquí podemos tomar una decisión positiva, una decisión optimizada para un subgrupo o una decisión negativa. Y nunca podemos volver a establecer un acuerdo de acceso gestionado después de haber salido de uno anterior. Y eso es el final de mi presentación. Muchísimas gracias y encantado de responder a sus preguntas más adelante.
Muchísimas gracias, Juan, por tu presentación. Muy interesante, ¿no? Entender cómo se hacen estos acuerdos, la experiencia, los requisitos también y la colaboración con el sistema de salud y los clínicos, ¿no? Para implementarlos. Sí, antes de continuar, quería recordarles que pueden dejar sus preguntas en la cajita, preguntas y respuesta Q&A ahí abajo. Después de las presentaciones tendremos un espacio para discutir y contestarlas. Entonces pasamos a nuestro segundo orador, que es Rodrigo Severino, del Ministerio de Salud de Chile. Rodrigo es enfermero de profesión, tiene un máster en Administración en Salud y en Epidemiología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta también con una formación especializada en medicina basada en la evidencia y evaluación económica de tecnologías sanitarias. Actualmente se desempeña en la unidad de evaluaciones económicas del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud basada en evidencia del Ministerio de Salud de Chile y ahí participa en el diseño y en la implementación de políticas de acuerdos de riesgo compartido para tecnologías de alto costo. Adelante, Rodrigo, el piso es tuyo. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a este webinar. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Se ve, pero no está en modo presentación, si quieres. Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Sí, puede ser. Genial. Adelante. Bueno, hoy en día sabemos que existe bastante tensión entre el ritmo acelerado de la innovación farmacéutica con terapias de altísimo costo y la responsabilidad que tienen los estados, los gobiernos y las autoridades para garantizar el acceso el acceso a los pacientes a estos fármacos y la sostenibilidad del sistema, ¿ya? Y esta tensión muchas veces se vuelve insostenible para ambas partes, tanto para la industria como para los estados. Y si uno lo piensa, si seguimos operando bajo estos modelos tradicionales, al final del día los más perjudicados son los pacientes. Pero el desafío que presentan hoy los sistemas de salud no es un problema nuevo. Sabemos que ya hace más de 120 años existían empresas farmacéuticas que ofrecían devolver el dinero si el producto no funcionaba como ellos lo prometían. Era el no cure, no pay en su estado más puro y literal. Mucho tiempo después, ya en la década de los 2000, Klaus Moldrup retoma este tema o esta idea bajo una lógica bastante distinta. Primero, pone capas de análisis con respecto a la ética del gasto, a la alineación de incentivos y a la salida, da una salida estructural a esta tensión y básicamente eso es lo que viene a recoger lo que son los acuerdos de riesgo compartido. Para los que no estén como familiarizados con el concepto, un acuerdo de riesgo compartido es un acuerdo entre un fabricante y un proveedor o pagador que permite el acceso a cobertura y reembolso de una tecnología sanitaria sujeta a condiciones específicas. Estos acuerdos pueden utilizar diversos mecanismos para abordar la incertidumbre sobre el rendimiento de las tecnologías o para gestionar su adopción con el fin de maximizar su uso eficaz o limitar su impacto presupuestario. Respecto a las clasificaciones, cuando uno va a mirar la literatura, las clasificaciones más comunes son los acuerdos basados en resultados y los acuerdos financieros, aunque hay hay literatura acerca de clasificaciones respecto a acuerdos basados en servicios, que básicamente son los que las casas farmacéuticas ofrecen como programa de soporte de pacientes. Antes de ir a los aprendizajes que Chile ha tenido o tiene en respecto a la implementación, es importante entender desde dónde partió esto. Esto nace aproximadamente en el 2023, ¿ya? A pesar de que en el 2015 Chile tiene una ley, la ley Ricardo Soto, que permite financiamiento a condiciones de salud y tecnologías de altísimo costo, donde en alguna parte de la ley aparece explícitamente que se pueden gestionar contratos innovadores o acuerdos de riesgo compartido. Pero no es hasta el 2023 que existe una institucionalidad o existe la voluntad política de generar una institucionalidad con respecto a ello. En esa época,
año 2023 comienzan talleres de capacitación en una cooperación técnica del Ministerio de Salud con la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde expertos en la materia capacitan a funcionarios y profesionales con respecto a los acuerdos de riesgo compartido. Además, se generan convenios internacionales, alianzas estratégicas entre Chile, Argentina y España, donde el principal objetivo era transmitir los conocimientos. Respecto a la gestión técnica, el Ministerio de Hacienda encarga a través del Banco Mundial una consultoría, un informe, donde se genera una propuesta para una implementación de acuerdos de riesgo compartido en el país. Esa propuesta es la base sobre la cual se trabaja aquí en el Ministerio para generar finalmente una institucionalidad que sea el pilar sobre el cual se comiencen a generar este tipo de acuerdos, ¿ya? En el año 2024 se solicita una expansión presupuestaria y se crea una unidad de acuerdos de riesgo compartido en el Ministerio. Esa unidad nace en el año 2025 y es la que actualmente está trabajando en los lineamientos técnicos de las estrategias y el fortalecimiento técnico de los equipos. Al año 2026 ya tenemos puesta en marcha, firma y en ejecución algunos de estos acuerdos. Los acuerdos que tenemos son hasta ahora 4, son los de público conocimiento, son Zolgensma para atrofia muscular espinal, AME tipo 1, es un acuerdo de riesgo compartido con resultados clínicos, Trikafta para fibrosis quística, que es un acuerdo financiero, Pembrolizumab para cáncer de mama triple negativo, un acuerdo financiero, y Nivolumab para múltiples indicaciones, que también es un acuerdo de tipo financiero. Bueno, 4 acuerdos ejecutados parecen poco, pero para un sistema que parte de cero desde el 2023 es suficiente y para aprender bastantes cosas, ¿ya? Lo primero, o el primer aprendizaje que es importante destacar es que la institucionalidad es necesaria, pero no es suficiente. Tener una ley, tener una oficina, no garantiza para nada que los acuerdos lleguen a buen puerto, ¿ya? Si no hay personas calificadas con dedicación exclusiva, un acuerdo de riesgo compartido mal diseñado es mucho peor que no tener ningún acuerdo. El segundo aprendizaje es respecto a la memoria institucional. Este modelo no puede depender de las personas que levantaron el proceso, necesita que los procesos estén estandarizados, guías explícitas, criterios objetivos de salida que estén bien establecidos, y si mañana el equipo se va, el sistema tiene que seguir funcionando. El tercero es sobre la simetría de la información. El fabricante y la casa farmacéutica conoce muy bien su producto y probablemente mejor que nadie, sus datos, sus modelos, sus proyecciones. Nosotros conocemos mejor el sistema de salud y la población. Por tanto, gestionar esa simetría no es un problema de negociación, es un problema técnico y se debe resolver antes de sentarse a la mesa a negociar. El cuarto aprendizaje, que es probablemente el talón de Aquiles, es el dato clínico. Un acuerdo basado en resultados, sin sistemas interoperables de seguimiento, no tiene ningún sentido, porque no es un detalle operacional, es el corazón del acuerdo. Si no podemos medir el resultado, no podemos honrar ningún tipo de contrato. El quinto tiene que ver con la gobernanza multiactor. La viabilidad real de un acuerdo de riesgo compartido no se define necesariamente en el ministerio ni en la oficina que genere el acuerdo. Por tanto, es mandatorio integrar activamente a todos los actores. En el caso de Chile, Senabas, que es el que realiza la compra, FONASA, que es la aseguradora, y a las redes asistenciales, que finalmente son las que van a implementar en la práctica el acuerdo, ¿ya? Por tanto, nosotros creemos que esta integración desde el diseño original asegura la viabilidad operativa del acuerdo. Pero hay un paso que está mucho antes que todo, que es bastante técnico, pero que si nos saltamos este paso, todos estos demás aprendizajes o estos pasos no tienen ningún sentido, y ese paso es la caracterización de riesgo. Antes de estructurar cualquier tipo de acuerdo de riesgo compartido, el pagador necesita responder básicamente 3 preguntas. Primero, ¿qué tipo de incertidumbre es la que domina? ¿Es sobre cuánto se va a gastar? ¿Es sobre si la tecnología funciona en la práctica real? ¿O si el valor reducido justifica realmente el precio que el proveedor está solicitando? Segundo, ¿qué tan grande es esa incertidumbre? ¿Es manejable con los datos disponibles o requiere de generación de nueva evidencia? Tercero,
qué instrumento le corresponde dado el diagnóstico que se hizo anteriormente. Solo cuando esas tres preguntas tienen una respuesta técnica, una respuesta que no debe ser comercial, no debe ser política, sino una respuesta técnica, el diseño del acuerdo de riesgo compartido tiene sustento. Sin ese diagnóstico previo, cualquier tipo de indicador de seguimiento va a ser indicadores arbitrarios y los gatillos de reembolso van a carecer de cualquier tipo de fundamento. Pero ahora, la pregunta que viene es, ¿qué tipo de incertidumbre es a la que me estoy enfrentando? Y la respuesta nos va a ayudar a distinguir básicamente dos naturalezas de riesgo, que no son variantes del mismo problema, sino que son problemas distintos, con lógicas causales distintas y con instrumentos distintos para gestionarlo. El primero, el riesgo financiero, que básicamente es una incertidumbre presupuestaria. La pregunta aquí no es si el medicamento funciona, la pregunta es cuánto va a gastar el sistema. Y eso depende de tres variables que ningún contrato puede fijar de antemano. Primero son cuántos son los pacientes que serán elegibles realmente, cuánto tiempo se usará cada uno el tratamiento, que a su vez va a depender de la sobrevida del paciente, de si el paciente progresa en su enfermedad, si aparece una toxicidad que obliga a suspender el tratamiento, y si acaso la terapia migra hacia pacientes que no estaban contemplados originalmente en el acuerdo, como en el uso off-label. Y hay algo bastante contraintuitivo que aquí vale la pena subrayar, que es el precio unitario, que es el centro probablemente de toda la negociación comercial. Y es técnicamente la única variable constante del problema que una vez firmado no se mueve. Entonces hay que entender que el riesgo financiero real no vive en la factura del producto unitario del laboratorio, sino más bien vive en la biología del paciente y en la epidemiología de la enfermedad. Y las herramientas para caracterizar este riesgo son, por ejemplo, modelos de impacto presupuestario, análisis de escenario, que nos permitan estimar básicamente la distribución de gasto posible y definir en qué punto del sistema va a necesitar una protección. El segundo riesgo es el riesgo económico o esta incertidumbre de valor. Aquí la pregunta cambia completamente y no es cuánto vamos a gastar, sino lo que estamos gastando va a producir el valor que justifica realmente ese gasto. Sabemos que en economía de la salud, valor es salud. Entonces, el riesgo se traduce en una pregunta que es un poco más concreta. ¿El beneficio clínico real que produce esta tecnología en nuestro sistema público justifica el costo incremental que está pidiendo el fabricante? Es importante no confundir estos dos tipos de incertidumbre, ¿ya? Necesitamos entender de que el instrumento correcto no se negocia, se deduce del diagnóstico que se hace y ese diagnóstico es exactamente lo que hace la caracterización del riesgo. Ahora me gustaría partir o avanzar con un caso clínico, o sea, para un caso de estudio. Acá tenemos pembrolizumab, cáncer de mama triple negativo, estadio temprano, alto riesgo, con un precio de lista que ronda los $2.320 por vial. Se utiliza 17 ciclos en total, con un valor aproximado por paciente de $79.000. El primer paso antes de cualquier negociación o de acuerdo es la evaluación de la evidencia. Un ensayo clínico, Keynote 522, con más de 1.100 pacientes y más de 6-7 años de seguimiento, es la evidencia más robusta disponible para esta indicación. ¿Ya? Se realiza el informe de evaluación científica de la evidencia, calculamos bajo los estándares GRADE, calculamos la demanda, el impacto presupuestario y el grado de implementabilidad que existe eventualmente en la red. ¿Y con qué es lo que nos encontramos? Básicamente tenemos un medicamento para una enfermedad con alta connotación social, en cáncer de mama triple negativo, que afecta predominantemente a mujeres jóvenes, en edad productiva, que tiene un peor pronóstico que otros subtipos, con un precio de $78.900 por paciente a precio lista, con una demanda estimada importante para el sistema público, con un impacto presupuestario que eventualmente podría superar los 55 millones de dólares. Entonces la pregunta que tiene que responder el sistema de salud es incómoda, pero es muy necesaria. ¿Financiamos algo que probablemente funciona, pero no sabemos con qué precisión y a un precio que el sistema difícilmente puede sostener?
Básicamente es preguntarse si vale la pena financiar pembrolizumab para cáncer de mama triple negativo. Se realiza un estudio, un análisis de costo-efectividad y cuáles son los resultados que nos entrega, porque los detalles del modelo eso no son atingentes a este webinar. Bueno, ¿qué tenemos acá? Pembrolizumab agrega 1.47 quali, casi un año y medio de vida ajustado por calidad, un costo incremental de $70.000 por paciente, impulsado completamente por el costo de adquisición del medicamento. El ICE resultante, $48.000 por quali, casi 3 veces el PIB per cápita de Chile, que es el umbral oficial que tenemos de referencia, ¿ya? La decisión en el caso base es clara, no es costo efectivo a 1 ni a 2 PIB per cápita. Pero antes de cerrar ese juicio, uno realiza estos análisis de sensibilidad determinístico y como podemos ver en el gráfico, lo primero que salta a la vista es que el parámetro que más influye con diferencia por sobre los demás es la sobrevida, la extrapolación de la sobrevida, ¿ya? Con un rango que van hasta casi los $70.000 en el ICE. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que la incertidumbre en este modelo no está distribuida uniformemente entre todos los parámetros y está concentrado en uno. ¿Cuánto sobreviven los pacientes sin progresar? ¿Ya? Que reciben solamente quimioterapia o que reciben quimioterapia más pembrolizumab. Y esa es exactamente la información que un ensayo clínico con seguimiento limitado no nos puede dar con precisión, ¿ya? Perdón. Entonces, tenemos la decisión nos va a cambiar según el umbral que tenemos. Es importante destacar que acá en Chile la decisión de cobertura no ocurre con una recomendación en base a un cierto umbral o a una cierta razón incremental de costo-efectividad. La decisión o la toma de decisión acá en Chile es más bien hecha por la autoridad y lo que hacen los equipos técnicos como nosotros es entregarle la mayor cantidad de insumos posibles para que esa decisión sea con la mayor información, ¿ya? Entonces, la pregunta acá, la decisión va a cambiar según el umbral que tenemos. ¿Y qué es lo que podemos ver? Bueno, el eje vertical, la probabilidad de ser costo efectivo, y el eje horizontal es el umbral o la disposición a pagar en dólares por cual, ¿ya? La curva azul oscuro es quimioterapia sola, que parte en 100% a umbrales bajos y cae progresivamente. La curva verde es pembrolizumab, donde parte de cero y sube a medida que el umbral aumenta, ¿ya? Como podemos ver, tres umbrales, un PIB per cápita, 2 y 3, son umbrales exploratorios. Podemos ver que a un PIB per cápita la probabilidad de que pembrolizumab sea costo efectivo es de 1.5%, así que la decisión eventualmente sería no financiar. A 2 PIB per cápita la probabilidad de que sea costo efectivo es de 21.5 y a 3 PIB per cápita es de 53.2%, ¿ya? Es decir, que el ICER del caso base está casi 3 veces sobre el umbral oficial, ¿ya? Ahora bien, sabemos que la toma de decisión no es en base a probabilidades de costo efectividad, sino más bien a tratar de optimizar con beneficios netos la estrategia más óptima. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que a umbrales más bajos la decisión es clara, no debemos financiar pembrolizumab y deberíamos estar o tomar la decisión de mantener a los pacientes con quimioterapia. Y solamente cuando tenemos una disposición a pagar por sobre cerca de los $47.000 por quali, ambas estrategias, esa zona, tienen aproximadamente el 50% de probabilidad de ser costo efectiva, es donde cambia esa estrategia o esa frontera de la eficiencia y pasaría a ser la estrategia de pembrolizumab, la estrategia más óptima. Entonces, básicamente la conclusión directa es que con el precio de lista actual pembrolizumab no es costo efectivo a ningún umbral razonable en Chile, pero la incertidumbre sigue siendo suficientemente grande como para que tampoco sea correcto descartarlo sin más, ¿ya? Entonces, aquí, en este escenario, cuando hay una incertidumbre grande, se podría justificar un acuerdo de riesgo compartido, ¿ya? Ahora bien, tenemos que entender que la incertidumbre tiene precio, ¿ya? ¿Cuánto vale saber más? Si bien
entendemos que a 3 PIB per cápita la probabilidad de ser costo efectivo es de un 53%, pero esa probabilidad no responde lo que realmente al tomador de decisión le puede importar, que es cuánto le cuesta al sistema esa incertidumbre. ¿Vale la pena hacer algo por reducir esa incertidumbre? Y para eso existen análisis o marcos de análisis como el valor de la información. El valor de la información nos entrega dos métricas, el valor esperado de la información perfecta y el valor esperado de la información parcialmente perfecta, ¿ya? Entonces, acá tenemos que entender, para no entrar como en grandes detalles, el valor esperado de la información perfecta lo que nos está diciendo es cuánto mejoraría la decisión si conociéramos el valor exacto de todos los parámetros inciertos de nuestro modelo. ¿Ya? Es el techo absoluto del valor de cualquier investigación futura. Si este ABPI es bajo, la decisión es robusta. Si es alto, la incertidumbre es costosa para el pagador. La otra métrica que nos entrega es el ABPI, que es el valor esperado de la información parcialmente perfecta. Y eso, ¿qué es lo que hace? Descompone la incertidumbre completa en subgrupos de parámetros. Lo que nos entrega es la información de dónde vive exactamente la incertidumbre que nos importa, ¿ya? Y eso es muy importante porque nos guía a prioridades de investigación, ¿ya? Porque obviamente no toda incertidumbre merece igual inversión para investigar, ¿ya? Y esto es muy importante en el ámbito de los acuerdos de riesgo compartido porque nos informa qué tipo de acuerdos podemos diseñar, si el riesgo es clínico, basado en desenlace, y si es de precio, amerita un acuerdo financiero, ¿ya? Entonces, los resultados de estos análisis que nos permite entender es que de los grupos responsables de la incertidumbre tenemos acá sobrevida, supervivencia, utilidad, el costo de la droga, los costos de estado de salud y las proporciones de evento. Tenemos en el eje horizontal disposición a pagar de 1, 2 y 3 PIB per cápita, ¿ya? El mensaje más importante está en las barras rojas, que a un PIB per cápita, que es en nuestro umbral oficial, todos son prácticamente invisibles. Es decir, la supervivencia, la utilidad, el costo de droga, etcétera, todas son cerca de cero. Eso confirma lo que ya habíamos visto, que a ese umbral la incertidumbre paramétrica no tiene ninguna consecuencia económica relevante. El problema aquí no es la evidencia, es el precio, ¿ya? Ahora miremos las barras azules, que ahí la historia cambia completamente. La supervivencia domina en el 73% de toda la incertidumbre, ¿ya? Entonces, aquí viene una pregunta que es muy importante responder. ¿Qué es lo que implica esto para el diseño de un acuerdo de riesgo compartido? Si la incertidumbre que importa vive en la supervivencia, la respuesta correcta es un acuerdo de riesgo compartido basado en desenlace respecto a la sobrevida real, ¿ya? No en la respuesta tumoral, no en biomarcadores, sino que en sobrevida observada en pacientes. En Chile, tratados en la red asistencial pública, ¿ya? Entonces, esto nos permite a nosotros entender de que estas herramientas analíticas nos van a permitir transformar una pregunta técnica en eventualmente una política pública, ¿ya? Este EBPPI convierte esta pregunta técnica en una recomendación básicamente de diseño, ¿ya? No cualquier evidencia vale la evidencia sobre los parámetros que realmente mueven la decisión. A un PIB per cápita, como les comentaba, es prácticamente cero en todos los parámetros, confirmando que la barrera aquí es el precio, no es la evidencia. Y a 3 PIB per cápita, la supervivencia concentra el 73,3% de la incertidumbre que importa. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice este caso estudio? Es que el ABPI, es de $200 por paciente. La evidencia actual es suficiente para decidir no financiar pembrolizumab a precio lista, ¿ya? Y para cruzar el umbral de un PIB per cápita, pembrolizumab requiere un descuento superior a X% sobre el precio lista, y ese es el mandato técnico para la negociación. Una ARC financiera, un acuerdo de riesgo compartido financiero con negociación de precio, no con cobertura, no con generación de evidencia, porque eso solamente se justificaría si nosotros tuviéramos en el país un umbral un poco más flexible de al menos 3 PIB per cápita.
Los mensajes finales es que la capacidad técnica precede a todo, no basta el marco legal ni la voluntad política. Sin capacidad técnica instalada, el dato clínico de calidad, la gobernanza multiactor desde el diseño, lo que van a generar es que el ARC mejor diseñado vaya a fracasar en su ejecución. Otro mensaje final es que la caracterización de riesgo respecto al diagnóstico de la incertidumbre es dominante y debe ocurrir antes de sentarse a negociar, no durante ni después, porque la caracterización de riesgo es el instrumento que se deduce, no que se negocia. Y el valor de la información puede convertir una pregunta técnica en una recomendación de política pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación muy clara y muy completa. Y sí, la experiencia que tiene Chile es muy, muy valiosa para los países de la región. Y ahora pasamos a nuestro último orador, que es Luis Gorostordoy, del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Luis es farmacéutico, diplomado en dirección farmacéutica. También tiene posgrado en oncología clínica y oncofarmacia, farmacoeconomía y optimización de recursos hospitalarios. Actualmente es el director nacional de medicamentos y tecnologías sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina y también es docente universitario en evaluación de tecnologías sanitarias. Luis, estoy mirando al tiempo, así que sí, para tenernos como un poco 10-15 minutos para las preguntas, si logras a presentar en 15 minutos sería genial, por favor. Pero adelante con su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Caroline. Voy a poner mi mayor esfuerzo para intentar no pasarme del horario acordado. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto, se ve muy bien. Excelente. Tomando la línea que nos dejaban los anteriores oradores, cabe hacer una breve referencia a las particularidades que tiene nuestro sistema de salud en la Argentina. Nuestro sistema de salud está formado por tres subsectores: un sector público que tiene financiamiento de los impuestos que pagan todos los ciudadanos, y luego hay dos subsectores: uno que es el de la seguridad social, que su fuente de financiamiento son los aportes de los trabajadores en relación de dependencia, y el tercer subsector es un sector privado cuyos aportes provienen del pago de una cuota. Si bien están perfectamente delimitados estos tres subsectores, hay situaciones en que interactúan y que pueden las personas pertenecer a uno u otro subsector y recibir cobertura independientemente de cuál fuera su situación laboral. Hay personas que tienen cobertura de una obra social y que pueden tener prestaciones por una empresa de medicina prepaga, pero los que tienen una situación tal vez más comprometida son las personas que tienen cobertura única exclusiva. Y en este caso, la única alternativa de tratamiento que tienen es a través de la cobertura que pueda darle el Estado. En ese sentido, en la Argentina no tenemos un umbral para determinar la cobertura o no de una determinada tecnología. Contamos con la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Argentina, es la CONETEC, que emite recomendaciones, pero que no son mandatorias. Es decir, que a diferencia de lo que nos comentaban sobre el NICE en Inglaterra o tal vez lo que tienen en Chile, en la Argentina no tenemos un umbral determinado y la cobertura va a estar determinada por cuál fuera el subsector al que pertenece el paciente. Muchas veces, debido al costo que tienen determinadas tecnologías, la decisión de no darle cobertura desencadena la judicialización del caso, y en estos medicamentos que son judicializados muchas veces no logran tener un acuerdo de precios que permita su financiamiento. Y eso es lo que de alguna manera dio origen a este acuerdo al que yo me voy a referir en esta oportunidad, que es el acuerdo de riesgo compartido que se celebró
con el laboratorio Novartis en la Argentina. La Conetec hizo una primera evaluación sobre Zolgensma. Es un trabalenguas el nombre, Onasemogén aveparvovec. En adelante nos vamos a referir a Zolgensma. La primera evaluación que hizo la Conetec, creo que fue en el año 2018, no dio una recomendación positiva, no recomendó la cobertura del medicamento justamente por el costo que tenía. Lo cierto es que hasta ese momento las opciones que tenían las personas que tenían AME tipo 1 era lograr la cobertura a través de la judicialización. Esto dio origen a negociaciones entre el Estado argentino a través del Ministerio de Salud y el laboratorio productor, hasta que en el año 2023 se logró el primer acuerdo de riesgo compartido celebrado con el laboratorio Novartis para la compra y la provisión de Zolgensma para el tratamiento de la atrofia muscular espinal. Voy a hacer una breve referencia a la patología. La AME es una enfermedad hereditaria causada por la mutación de un gen y este gen determina la producción de una proteína. Cuando esta proteína está ausente, se producen afecciones en la motoneurona que pueden determinar, dependiendo de la edad del diagnóstico y la severidad de los síntomas, en 4 tipos clínicos de AME. AME tipo 1, tipo 2, 3 y 4. La AME tipo 1, que es la que se diagnostica antes de los 6 meses de edad, y los bebés que la padecen tienen escaso control de la cabeza y tienen serias dificultades motoras y afectada fundamentalmente desde el punto de vista de su desarrollo. Luego está la AME tipo 2, 3 y 4 que dependen de esta clasificación, la edad de su diagnóstico y la severidad de los síntomas. Hasta antes de 2016, creo que el primer medicamento que se aprobó fue Nusinersen en la Argentina en el año 2019, pero actualmente existen 3 tratamientos aprobados por ANMAT en la Argentina. ANMAT es la agencia regulatoria que aprueba y da los lineamientos para la comercialización de los medicamentos, pero no fija un umbral para la cobertura, no es incumbencia de esta agencia. Lo cierto es que sí se aprobaron en la Argentina 3 tratamientos para AME tipo 1, que son el Nusinersen, Zolgensma y Risdiplam. Luego, algunos de estos medicamentos, especialmente Nusinersen, logró cobertura para otro tipo de AME. Lo cierto es que Zolgensma está indicado específicamente para pacientes con AME tipo 1 y que deben tener menos de 2 años de edad. La posología es de una única dosis en la que se introduce una cepa funcional del gen de supervivencia de la motoneurona que se introduce mediante un virus y este tratamiento consta de una sola aplicación. El costo de este tratamiento ronda los $2 millones. Entonces, independientemente de cuál sea la cobertura que tenga el paciente afectado, ya sea cobertura pública exclusiva, que tenga una obra social o que pertenezca a una empresa de medicina prepaga, sin duda va a generar un alto impacto presupuestario y esto plantea desafíos en cuanto a la sostenibilidad del sistema para la cobertura de este tipo de tratamientos. Es por esto que el acuerdo que se logró en el año 2023 no solamente significa un costo en términos económicos, sino que permitió darle cobertura a personas que pertenezcan a cualquiera de los 3 subsectores dentro de lo que es el sistema de salud en la Argentina. Entonces, en el año 2023 se logró el primer acuerdo para la compra de 12 unidades del medicamento y que
el desembolso, el pago de cada una de estas unidades iba a estar sujeto a la a la evolución del tratamiento. Entonces, la Conetec participó en el desarrollo de los criterios clínicos que debe alcanzar el paciente para poder continuar con el tratamiento y que reciba el desembolso por parte del Estado. Entonces se establecieron hitos clínicos que el paciente debe alcanzar relacionados con su situación respiratoria y con su capacidad motriz. Y el acuerdo establece que de no alcanzar en las diferentes evaluaciones que ahora voy a comentar, el Estado no debe hacerse cargo del desembolso. Lo cierto es que gracias al aprendizaje de aquel primer acuerdo del año 2023, en el año 2025 se logró un nuevo acuerdo que permitió la compra de otros 12 unidades de Zolgensma con un costo muy inferior al costo que antes debía pagarse cuando el caso estaba judicializado, y esto permitió que los pacientes puedan acceder a la cobertura. Este nuevo acuerdo de riesgo compartido establece un esquema de pago por resultados que está formado por 5 transferencias, y cada una de estas transferencias está supeditada a los informes que se hacen a través de una comisión que ahora voy a comentarles, y esto es lo que colabora a reducir la incertidumbre sobre la efectividad de la droga relacionada con el pago del medicamento. Y este nuevo acuerdo, celebrado en el 2025, que tiene algunas diferencias respecto al primer acuerdo, constituye un hito en la historia de la cobertura de este tipo de terapias en la región y demuestra la voluntad de las diferentes partes, porque hay que señalar la predisposición que siempre tuvo el laboratorio productor de la droga para reunirse con el Ministerio de Salud y lograr que las personas puedan tener acceso a este tipo de innovación y poder seguir trabajando en forma articulada en favor de los pacientes y obviamente sus familias. La Conetec colaboró con los criterios de inclusión para que los pacientes puedan ser cubiertos bajo esta modalidad. Los pacientes deben cumplir criterios clínicos estrictos en los que incluyen un diagnóstico genético confirmado y condiciones clínicas específicas. Estas condiciones, y hago referencia también a algo que comentaron específicamente respecto a la necesidad de la recogida de datos, se creó en la Argentina la CONAME, la Comisión Nacional para el Seguimiento de los Pacientes con AME. Esta comisión se creó en el año 2023, y en uno de sus anexos determina cuáles son los criterios de inclusión para que los pacientes puedan acceder a la cobertura mediante este tipo de acuerdo. Respecto al pago, se determinó que del cumplimiento de estos hitos clínicos se debían evaluar a través de la Conetec, y tenían que haber evaluaciones al cero, al inicio, para ver si el paciente cumplía con los criterios de inclusión, y luego a los 12, 18, 24, 36 y 48 meses post-infusión. Es decir, que a través de la CONAME, la comisión que se creó para la evaluación, los pacientes deben primero solicitar el ingreso. Se creó un registro único, nosotros le llamamos RUT-AME, que es el registro único de las tecnologías tuteladas. Los pacientes deben solicitar su inclusión. Estos casos son evaluados en la CONAME, y si cumple con los criterios de elegibilidad, los pacientes pueden ser admitidos para que reciban el tratamiento a través de este acuerdo de riesgo compartido. Yo acá traje un caso para mostrar cómo es la actividad de la CONAME. En este caso se cumple con el criterio de resguardar los datos filiatorios del paciente. El paciente tiene AME tipo 1, tenía 2 años y 8 meses,
en aquel momento, tenía cobertura de una obra social, se hizo el ingreso al programa, se recibió la primera infusión en el año 2023, en diciembre, y luego se fueron haciendo las diferentes evaluaciones, revisando si se cumplían los hitos clínicos que están determinados en el contrato, y luego de la primera evaluación a los 12 meses, al advertir que cumplía con los hitos clínicos, se autorizó el desembolso del pago, luego a los 18 meses y luego a los 24 meses, y así sucesivamente. El paciente siguió evolucionando y la CONAME, que se reúne mensualmente, revisa los casos que corresponden al periodo de evaluación, y en el caso de que el paciente haya logrado los hitos clínicos establecidos, se autoriza el desembolso del pago. Y así como el Ministerio de Salud, a través de la CONAME, de esta comisión multisectorial, hace la evaluación de los pacientes, el laboratorio productor también tiene un rol destacado, porque es el responsable de no solamente la provisión del gasto logístico, del mantenimiento de la cadena de frío, sino que también participa de la capacitación a los centros donde se realiza la infusión, pero no participa en la selección de los pacientes. Y esta estrategia resulta fundamental para asegurar que la evaluación de resultados clínicos sea objetiva desde todo punto de vista. Este programa, sujeto a resultados objetivos, establece un financiamiento condicionado a los resultados, y se estableció una duración para la evaluación de 4 años. Y esto responde a una de las inquietudes planteadas sobre la necesidad de la recogida de datos y establecer durante cuánto tiempo se iba a hacer este procedimiento. El esquema de pagos actual del nuevo acuerdo que se logró en el año 2025 establece 5 pagos. Una vez que ingrese el paciente y sea aprobado por la CONAME, se hace el primer desembolso. Luego se hace una evaluación a los 12 meses, una nueva evaluación a los 24 meses. Hay una evaluación en el mes 18, pero que no está condicionado el pago a esta evaluación. Y los siguientes son a los 36 y a los 48 meses. Entonces, dependiendo del resultado de la evaluación realizada por la CONAME, se autoriza o no el desembolso del pago de la cuota correspondiente. Desde su implementación, se han registrado en este registro único de tecnologías tuteladas para AME 25 pacientes. De estos, 17 pacientes resultaron aprobados por la CONAME, 6 no cumplieron con los requisitos de elegibilidad, y en 2 casos se solicitó información adicional para poder evaluar si completaban con los requisitos de inclusión. Entre los pacientes aprobados, 2 no pudieron ingresar al programa porque tuvieron cambios clínicos previo a la infusión, y al día de hoy hay 15 pacientes que han recibido la infusión y que están en tratamiento. Y las infusiones se realizan en diferentes centros dentro de la República Argentina. El principal centro es el Hospital Garrahan, que está en Capital Federal, pero hay otros centros distribuidos en la Argentina donde también se recibe la infusión. Las características distintivas, y relaciono esto con la introducción que hice al principio, es la cobertura universal que tiene este programa. El modelo argentino integra herramientas normativas, clínicas y financieras, permitiendo equilibrar acceso, equidad y sostenibilidad al sistema. Constituye un ejemplo de innovación en políticas públicas de salud aplicables a tecnologías disruptivas y de altísimo costo, como el caso del Zolgensma,
Y en este caso, la cobertura no distingue a qué subsector dentro del sistema de salud pertenezca el paciente, sino que se le da cobertura a cualquier paciente que solicite su ingreso a través del RUT, que sea admitida por la CONAME y que cumpla con los requisitos de elegibilidad y de admisión. Como conclusión, y ya para finalizar y dar lugar a las preguntas si es que las hay, y así voy a hacer alusión a que logré meter toda la charla dentro de los 10 minutos que me asignaron. Este programa de pago sujeto a resultados o objetivos evidencia la capacidad del sistema de salud argentino para implementar estos mecanismos de acceso innovadores basados en evidencia, en regulación, gobernanza y alineado con los principios de cobertura universal y de salud. Quiero destacar nuevamente la participación importante de la CONETEC, la Comisión Nacional para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que no solo colaboró con la recomendación respecto a la cobertura, sino con el desarrollo de los hitos clínicos que deberían cumplir los pacientes para poder obtener la, la cobertura. Y con esto agradezco a la OPS la oportunidad de participar en este webinar y quedo a disposición si hay preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Excelente presentación y también muy interesante aprender de la experiencia exitosa de Argentina. Muchas gracias a ustedes. Claro, ahora tenemos un corto espacio de preguntas y respuestas. Lastimosamente, por un caso de fuerza mayor, Rodrigo no pudo quedarse en la sesión, pero podrá responder sus preguntas vía email si quieren. Bueno, intenté agrupar algunas preguntas para que intentamos contestar el más posible. Una de las preguntas que volvió era como, ¿cuál es el precio y o la sostenibilidad de implementar estos tipos de acuerdos, que sea para Inglaterra o el sistema de salud argentina? No creo que Juan tengas el precio de cuánto cuesta para el NHS, pero no sé si Luis o Juan tienen un par de informaciones sobre sí, cuánto costaría Si me para el sistema. permitís, Juan, yo quería comentar que previo a la implementación del primer programa, el precio de mercado de Zolgensma era de alrededor de 2 millones de dólares. El primer acuerdo que se logró en el año 2023 se logró pagar un precio significativamente menor para estos 12 primeros kits. El precio era de alrededor de 1,5 millones de dólares. Y el nuevo acuerdo, el que se logró en el año 2025, gracias a la experiencia ganada y a que se pudieron revisar los criterios de inclusión, y logró un acuerdo de precio de 1,100,000 dólares. Eh, Muy significativa la diferencia respecto a lo que se debería pagar respecto a la judicialización. Y quiero destacar nuevamente que en la Argentina no hay un umbral que determine si va a tener cobertura o no un medicamento. Gracias, Luis. Juan, ¿quieres completar? Eh, ¿Me oyen ahora? Perdona, es que me he cambiado. Sí, 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 sí. sí, no tengo, como bien decías, no tengo el precio o el costo exacto de cuánto cuesta administrar este tipo de acuerdos, pero sí que es verdad que, como comentaba Luis, si esto supone un ahorro significativo en el precio pagado por los medicamentos, puede que el coste sea asumible en cuanto a la gestión de ese tipo de acuerdos. Para Por ejemplo, en NICE tenemos un equipo específicamente dedicado a este tipo de acuerdos, que son los que monitorean cómo todas esas terapias que están en recopilación de datos van recogiendo datos y van cumpliendo los parámetros que establecimos en la recomendación provisional. Y entonces ese equipo está dedicado específicamente a ello. Y en relación a lo que decía Rodrigo, esto también da memoria institucional, hace que no solo dependa de una persona que tenga experiencia implementando esto, sino que al tener un equipo con estándares de cómo se hace esto, tenemos memoria institucional para cuando la gente inevitablemente se vaya poder seguir facilitando ese tipo de acuerdos. Genial, gracias.
Había una pregunta sobre el tipo de enfermedad con las cuales se hacen estos acuerdos, que parecen que las experiencias son sobre todo en oncología, enfermedades poco frecuentes, pero también tendría valor en patologías crónicas no mortales, pero que sí impactan mucho la calidad de vida. No sé si hay ejemplos imagino en NICE, en NHS, cuando se está... Efectivamente, sí, efectivamente, yo creo que la mayoría de los casos que vemos son o terapias oncológicas o enfermedades más raras. Sí que es verdad que incertidumbre sobre el impacto y calidad de vida sí que a veces está recogido en los acuerdos de recogida de datos como un punto importante sobre el que tenemos incertidumbre. No sabría decirle si hay ejemplos donde ese haya sido el dato principal y donde sean otro tipo de patologías más crónicas, pero podría consultarlo y mirarlo. Pero en principio yo creo que es algo que a lo que el país tiene que decidir si quieren hacerlo por patología o si quieren hacerlo un poco en general, que es lo que intentamos hacer nosotros al crear el fondo de medicamentos innovadores no oncológicos, para no crear esa dicotomía entre cáncer y el resto, sino tener como cobertura para todo tipo de patologías. Gracias, Juan. Em, Otra pregunta sobre cómo se contempla la confidencialidad de los acuerdos financieros y también de los resultados clínicos durante y también al final del acuerdo cuando se termina. Parece que para Argentina está todo publicado y en NICE también, o sea, depende de los casos. Sí, en Inglaterra hay flexibilidad, las empresas pueden poner el precio que quieran al lanzar en Inglaterra, pero la gran mayoría tienen un descuento confidencial dentro para poder llegar a ser costo efectivo para el Sistema Nacional Público de Salud. Entonces, en los acuerdos de acceso gestionado, el plan de recogida de datos es público, es decir, los puntos que se van a recoger son públicos en general y luego el acuerdo comercial es confidencial. Entonces, muchas veces se publica una página que dice aquí hay un acuerdo confidencial que obviamente no se puede publicar. Y en cuanto a los datos, cuándo se pueden publicar esos datos por parte de la compañía, eso también forma parte del acuerdo de recogida de datos que se hace y ahí se determina qué datos la compañía considera que son confidenciales a la hora de establecer, o sea, cuando la guía se publica hay datos que todavía van a ser confidenciales, pero que luego más adelante se pueden publicar en una revista revisada por pares. En el caso Gracias. de Argentina, la CONAME sí hace resguardo de la identidad de los pacientes, están todos con una documentación alfanumérica. Y respecto a los valores, sí son de público conocimiento, están publicados tanto en la página del Ministerio de Salud y los valores fueron publicados en medios de difusión, así que son públicos. Perfecto. Gracias, Luis. Y sobre la recolección de los datos, hay unas preguntas sobre quién recolecta los datos y si hay un conjunto mínimo viable de datos que NICE recomienda o también desde la perspectiva de Argentina. Lo que entendimos es que sí, los datos tienen que contestar y resolver la incertidumbre para ser útil, pero Juan y Luis si quieren completar. O sea, en NICE no hay un conjunto mínimo de datos estándar como tal, sino que es el comité, al establecer la decisión, quien determina qué datos para esa evaluación específica son los mínimos necesarios y el análisis de viabilidad que hacemos al principio determina si vamos a poder hacer eso. En cuanto a quién recoge los datos, pueden ser o bien periodos de follow-up de los ensayos pivotales, o por ejemplo, en el caso de oncología, el Sistema Nacional de Salud británico recoge de manera rutinaria unos datos bastante básicos, pero muy representativos de todos los pacientes con terapias oncológicas en Reino Unido, con lo cual eso es automático, se puede recopilar datos de supervivencia libre de progresión y total sin añadir carga a los facultativos, con lo cual en las terapias oncológicas siempre esa base de datos general se utiliza. Para otro tipo de enfermedades, intentamos utilizar registros existentes y si es necesario crear uno, intentamos que sea lo más ágil posible. Pero bueno, ahí suele ser más difícil en terapias no oncológicas porque no está tan estandarizado. Y por supuesto,
toda la confidencialidad de los datos de pacientes ahí se mantiene estrictamente siempre cumpliendo con todos los criterios de riesgo. En el Gracias, caso del Juan. acuerdo con Solgesma, hay una resolución que establece las pautas para la inclusión en el tratamiento con Solgesma. Las pautas están perfectamente establecidas, cuáles son los criterios de inclusión, que tienen que ver con la edad gestacional, la atrofia muscular que sea AME tipo 1, que debe tener al menos hasta 2 copias del gen. El gen produce 2 tipos de proteína, la 1 y la 2. Bueno, se evalúa que al menos tenga presencia de hasta 2 copias del gen de supervivencia número 2. Puede tener hasta 9 meses inclusive de edad al momento de la prescripción y algunos otros criterios relacionados con el aspecto respiratorio. Y claramente los datos, como comenté anteriormente, los recoge la CONAME, la Comisión Nacional para la Evaluación de Pacientes con AME. Muchas gracias, Luis. Y había otra pregunta sobre si el modelo de NICE está transportable a una región como Latinoamérica y cuáles serían las limitaciones. Bueno, creo que ya vimos un poco las diferencias entre lo que está implementado por NICE y con mucha experiencia, un equipo completamente dedicada a hacer estos acuerdos comparado con el Ministerio de Salud de Argentina o de Chile que tienen menos capacidades. Pero no sé si quieren Luis o Juan como, aportar algunos elementos en esto. Solo comentar que la importancia de este acuerdo es justamente que se logró. Se logró articular los esfuerzos y las voluntades del financiador, que en este caso fue el Ministerio y es el Ministerio de Salud, y logró la colaboración y la predisposición del laboratorio para sentarse a una mesa de discusión allá hace tiempo cuando se logró el primer acuerdo y mantener el vínculo permanentemente con el laboratorio, y eso es lo que da las bases como para que este tipo de acuerdos se puedan replicar en otros tipos de medicamentos. Seguramente no con este mismo costo, pero sí replicar el formato y el modelo de recogida de datos y de seguimiento. Dale, muchas gracias Luis y Juan. Había una pregunta desde la perspectiva hospitalaria de un hospital que no lograba hacer acuerdos con los laboratorios que decían que no tenían experiencias y se pedía si había un repositorio de laboratorios que tienen esta experiencia en la región. No creo que existen, pero Luis, no sé si sabes más, pero lo que me parece es que en general estos acuerdos son publicados. Por ejemplo, Luis, mencionaste que esto fue con Novartis. También en el NICE se puede mirar en el sitio las evaluaciones y cuál tienen como acuerdos. Y también Rodrigo compartió los 4 acuerdos que Chile tiene en el país. Y hay muchas preguntas, logramos a 32. Hay muchas preguntas otra vez sobre la colección de datos, pero lo que entendemos es que en general se hace eh, por la institución vía los médicos y algunas bases de datos y cuando se implementa el acuerdo, ahí se hace también el acuerdo con los centros hospitalarios o los médicos o el sistema de salud nacional para que ellos recopilan los datos. O si es parte del ensayo clínico que está completando, sí por el ensayo clínico de la farmacéutica. Si es eh, a- justo lo que estoy diciendo para resumir. Sí, claro, respecto a lo que hacemos con AME en Argentina, la CONAME, que es la comisión, se encarga de recopilar los datos. Hay un formato establecido que tienen que completar los médicos desde la epicrisis hasta las historias clínicas que van enviando nuevamente, y está determinado cuáles son los hitos clínicos que se deben cumplir. Y entonces en cada evaluación 12, 18, 24, 36, 48 se va completando este modelo prearmado donde se van siguiendo los hitos, y dependiendo del cumplimiento o no, depende de eso el pago, el desembolso. Así que sí, es muy estricto
y luego de cada reunión, la CONAME nos reunimos una vez por mes, todos los meses, y se emite un acta que luego esa acta es oficial y ahí es donde quedan registrados todos los datos, por supuesto con la confidencialidad de cada caso. Gracias, Luis. Bueno, última pregunta porque estamos ya pasando el tiempo, que era la hora, sobre qué pasa al final del acuerdo y sobre todo si la decisión es negativa, como tener más datos no logró hacer que la tecnología sea coste efectiva o efectiva. Se entiende que en el caso de NICE, los pacientes que ya están recibiendo la tecnología puedan quedar y recibir el tratamiento, así que pueden seguir con el tratamiento. Si es correcto, Juan, sí. Sí, eso es correcto. Los pacientes que ya estaban en tratamiento, pero se cierra Durante el... claro, a nuevos pacientes es cuando se cierra. Ok, muchas gracias. Y Luis, desde la Argentina para Zolgensma, ¿hay una mención así o qué pasa? Sí, en realidad el desembolso de cada una de las cuotas depende de la evaluación y ha habido 4 pacientes que se les descontinuó el pago porque el paciente no logró llegar a los hitos clínicos. 2 de estos pacientes no recibieron el pago correspondiente a los 12 meses por incumplimiento de esos hitos clínicos. Cabe aclarar que a pesar de eso, el paciente sigue en evaluación y si luego, por supuesto, esa dosis debe ser administrada y luego el paciente sigue bajo en el seguimiento de la CONAME y si luego la evaluación siguiente, por ejemplo, a los 24 meses, logra los hitos clínicos determinados para esa instancia, entonces el Estado sí hace el desembolso. Perfecto, muchas gracias, Luis y Juan. Bueno, ya pasamos la hora de 5 minutos, así que vamos a tener que cerrar este webinario. Muchas preguntas y mucho interés. Y quería agradecer de nuevo a nuestros oradores de hoy, excelente presentación y mucho interés en el tema. Agradecemos todos también a su participación y vamos a enviar a los participantes las diapositivas porque hay mucho interés, así que le van a recibir y recuerden también que en algunos días tendrán las grabaciones del webinario disponible en la página web de Redezza y también los invitamos a seguir los redes de Redezza para estar informado de las futuras capacitaciones y webinarios. Y gracias a todos y un buen fin de semana para todos. Gracias.